Hola, buen día niños, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar a trabajar nuestra clase de historia de esta semana. Estamos finalizando ya la unidad número 3, que nos legaron griegos y romanos, en nuestra clase número 3, la última clase, y el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 2, reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana de la antigüedad e identificar algunos elementos de su legado. Antes de comenzar nuestra clase, vamos a revisar lo que tenían que desarrollar ustedes en la clase anterior. Estuvimos trabajando los dioses griegos y ustedes debían decidir investigar 3 de ellos, ¿ya? Yo ocupé una de los trabajos que realizó uno de sus compañeros para ocuparlo como pauta, en donde desarrolló él todo lo que yo pedí, que es el nombre, ¿ya? Él trabajó la diosa Artemisa, cuál era su símbolo, dijo que era el arco y la flecha, cuál era la fuente de su poder, ya que tenía una puntería perfecta en el arco y la flecha, y que podía convertirse en animales, hacía curación y tenía control de la naturaleza. ¿Quién era su familia? Era hija de Zeus y tenía un hermano gemelo que se llamaba Apolo. Ahí está la imagen. Si ustedes ponían todo lo que yo solicité, como lo hizo su compañero, de los 3 dioses, iban a sacarse un 7, ¿ya? Yo revisé sus actividades y están bastante buenas, ¿ya? En general estaban todas buenas, así que los felicito por su trabajo. Ahora sí vamos a avanzar a trabajar lo de la clase del día de hoy. ¿Cuáles son los contenidos de la clase de hoy? Es la civilización romana, el legado que nos entregó la civilización romana. Entonces, para poder entender cuál es el legado romano, lo primero es entender qué significa legado, ¿ya? Y es todo aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea una cosa material o inmaterial, o sea que la podamos tocar o no la podamos tocar. Ese es el legado, lo que nos dejaron nuestros antepasados. En este caso, los romanos. Entonces, la base de nuestra cultura occidental proviene de Grecia y de Roma. Grecia la trabajamos en las 2 clases anteriores y esta clase vamos a trabajar Roma. Ya de los romanos heredamos muchos elementos que utilizamos todavía en nuestra vida cotidiana. El mayor ejemplo es la religión cristiana, ¿ya? El idioma español, que es una derivación del latín, que era el idioma de los romanos. Aquí aparecen algunos que todavía ocupamos en nuestra cultura: las leyes, la lengua, como les decía, el idioma, la familia, el arte y la arquitectura, la historia. Vamos a trabajar algunos de ellos. Los primeros vamos a hablar de la familia romana. Ya la base de la sociedad romana era la familia. Las familias más ricas eran llamadas patricios, ¿ya? Y estaban fuertemente jerarquizadas, unos eran más importantes que otros, ¿ya? En la punta de la pirámide estaba el padre de familia, o también llamado el pater familias, quien decidía sobre la vida de los demás integrantes. También la familia era la encargada de entregar la educación, donde existían muchas diferencias con respecto a hombres y mujeres. A los niños no se les enseñaba lo mismo que a las niñas. Recuerden que también lo trabajamos en Grecia cuando trabajamos Atenas y Esparta, que no se les enseñaba lo mismo a niños y a niñas cuando se les entregaba la educación. Legado político, que es muy importante, ¿ya? Algunos elementos romanos siguen vigentes en la actualidad, ¿ya? Uno de ellos y los principales es el Senado. Cuando ustedes han escuchado hablar del Congreso, en el Congreso hay senadores y diputados, o sea que el Senado se mantiene hasta el día de hoy. ¿Y qué hace el Senado? Es un grupo de personas que hacen las leyes, ¿ya? Las leyes de ayer y hoy, ¿ya? ¿Cuáles son las que se mantienen? Primero dice que las leyes deben ser públicas y escritas, como son hasta el día de hoy. La ley debe proteger a la persona y sus bienes. Las leyes deben considerar los derechos de las mujeres. Una persona acusada debe ser considerada inocente mientras no sea probada su culpa. Las personas de distinta posición económica y social pueden contraer legítimo matrimonio
y todos los hombres son iguales ante la ley, ¿ya? Todas estas leyes son legados romanos que se utilizan hasta el día de hoy. Acá hay como un esquema que muestra cuál es el legado del mundo romano, ¿ya? Primero el idioma, el latín, que yo les dije que derivó en el español, que es el que usamos, la arquitectura y el urbanismo, ¿ya? Que hasta el día de hoy hay algunas cosas que se mantienen. Aquí presentan algunas, las construcciones como teatros, circos, templos, entre otros. También las obras públicas como caminos, acueductos, termas y puentes, entre otros. Y el diseño de las ciudades, que les voy a explicar de ahí, que tienen que ver con la arquitectura y el urbanismo. Otro legado importante, el derecho romano y la justicia, que hasta el día de hoy también hay muchas de ellas que son sacadas de las leyes romanas. Y el alfabeto, ¿ya? Que también es el que utilizamos o que sacamos ideas de este alfabeto. Como les decía, las ciudades romanas, ¿ya? Las ciudades romanas fueron construidas siguiendo un plano cuadriculado, como las polis griegas también, ¿ya? Este modelo de construcción de ciudades llegó a América con los conquistadores españoles y se puede apreciar en el plano de la mayoría de las ciudades hispanoamericanas, ¿ya? La mayoría de las ciudades que fueron conquistadas por españoles tienen este tipo de plano cuadriculado. De hecho, en nuestro país es así y nuestra ciudad también está construida de la misma manera. Otro legado importante son los números romanos. Si bien ahora no se trabajan tanto como antes, se utilizan, ¿ya? Sobre todo en historia, que los trabajamos con los siglos, ¿ya? Pero hay algunos ahí que ustedes pueden reconocer, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente, que son los que más se utilizan y se utilizan hasta el día de hoy. Y por último, el calendario, ¿ya? Origen y evolución de un gran legado cultural. Rigiendo la vida política, religiosa y civil del imperio, el calendario romano formó parte esencial de su identidad cultural, existiendo la firme creencia que el mismo había sido establecido por Rómulo, el legendario fundador de Roma, ¿ya? Este calendario es el mismo que utilizamos nosotros hasta el día de hoy, ¿ya? El calendario romano, el que ellos crearon, es el que nosotros seguimos utilizando, ¿ya? Ahí de hecho en la imagen se ve octubre, que está escrito obviamente en latín, muestra los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como los tenemos nosotros, y los números, pero están en números romanos. Ahora, con toda esta información, ustedes deben desarrollar la actividad de la clase de hoy, en donde ustedes tienen que indagar, investigar cuál es el legado que nos dejaron los romanos. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, debemos decir cuál es el legado romano. El lenguaje, nosotros utilizamos el español, que es un derivado del latín, que era el lenguaje romano. ¿Y dónde vemos señales de este legado en la actualidad? En la manera de comunicarnos. Y así ustedes deben ir completando cada cosa que yo les pedí. La religión, el sistema de justicia, la arquitectura y urbanismo, el arte, la tecnología y la ingeniería, el calendario, los números romanos y otro dato que ustedes me quieran contar si es que quieren. ¿Ya? Para ir finalizando entonces la autoevaluación, en donde ustedes con estas caritas me cuentan qué tal les fue con su tarea. Me van contando. También es importante recordar cómo se debe escribir en el cuaderno, ¿cierto? La fecha, el número de clase, el objetivo, el título, la información y el desarrollo de su actividad. Y por último, si tienen alguna duda, si me quieren preguntar algo con respecto a las actividades, a la clase, ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico que aparece acá o al grupo de WhatsApp de historia que tenemos para poder resolver las dudas mucho más rápido. Y también como información aparece la dirección de la página web institucional del colegio, en donde ustedes deben cargar su tarea para que pueda ser calificada. Les dejo un abrazo, que se encuentren muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima clase.